Vamos a entrar en contacto con las Islas Canarias para conocer qué es eso de los círculos que están apareciendo o que han aparecido en Lanzarote, si realmente pueden ser o no, como algunos dicen, lo que queda de la Atlántida. Lo veremos enseguida aquí en El Último Peldaño. Hasta ahora. Hace muy poco tiempo recibíamos un correo electrónico de nuestro amigo Jaime Rubio, que nos hablaba de un descubrimiento bastante curioso que tenía como escenario la isla de Lanzarote. Lanzarote es un paraíso, eso no cabe duda. Solo hay que ir por allí, ver la costa Teguise, ver la Tierra del Fuego, Timanfaya, todas esas cosas, y uno queda absolutamente convencido. Lo que no sabíamos es que Lanzarote podía albergar también vestigios que lo podían hacer algo parecido a lo que pueden ser las líneas del Nazca en Perú, o por lo menos eso es lo que afirma Jaime Rubio, que esta noche va a estar con nosotros. Todo comenzó cuando un investigador británico se puso en contacto con Jaime y le comunicó que tenía unas fotografías que había hecho mientras volaba cerca de una zona no demasiado poblada de la isla de Lanzarote. En esas fotografías aparecían 20 círculos de 150 metros de diámetro cada uno y con una forma y disposición bastante curiosa. La zona se llama el Rubicón, cerca del poblado de Yaiza, al cuyo término municipal pertenece, y está desatando polémicas porque no todos los investigadores tienen la misma opinión que nuestro invitado de esta noche. Así que lo mejor es que empecemos hablando con él y que nos plantee realmente en qué se trata lo que ha descubierto. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Encantado de tenerte una noche más con nosotros aquí en nuestro programa, Jaime. Igualmente te digo. Muy bien, pues círculos extraños, misteriosos, en una zona en principio casi despoblada, donde no hay nada, donde prácticamente no podemos encontrar ningún tipo de digamos, construcción y demás, y sin embargo ahí están esos círculos, esos 20 círculos que son perfectamente visibles desde el aire. Pues sí, estos círculos yo los desconocía completamente hasta que hace unos años se puso en contacto conmigo un piloto que hace fotografías aéreas por encargo, británico, que vive en Lanzarote. Este señor, hay que aclararle al personal que hace encargos para las consejerías de turismo del Cabildo de Lanzarote y de los municipios turísticos y para empresarios turísticos, ¿no? Así que es un experto precisamente en eso, en urbanizaciones y en localizaciones para este tipo de trabajos, ¿no? Entonces él alquila un avión y para hacer fotografías aéreas. Él me conoció, por lo que él dice, a través, porque esto es una historia un poco rocambolesca, no sé si tenemos tiempo. Pero tenemos tiempo, ¿no? Bueno, esto es una historia estilo James Bond, porque para mí este señor parecía un James Bond. Resulta que él me dice que me conoció a través de una página web alemana y otra británica, que es un poco difícil de acceder a ella, pero que yo accedí hace tiempo, dedicada exclusivamente a estudiar Villa Winter en Fuerteventura. Es decir, la villa supuestamente que construyeron los nazis en la isla de Fuerteventura que tú conoces, ¿no? Bueno, pues hay unas páginas web alemanas y otras inglesas que se dedican solo a estudiar este tema. Y un día entré yo allí porque estaba haciendo una investigación para el libro este que publiqué, y entré en un foro y a través de ahí este señor pues me contactó, ¿no? Él era un interesado también en el tema de los nazis en Canarias y un buen día me llama que iba a venir a Las Palmas y que quería verme en una zona en el Parque Santa Catarina de Las Palmas para hablarme de un asunto y entonces me sacó estas fotos. Ahí me dejó asombrado todos aquellos círculos, pero en aquel momento yo no sabía qué hacer con aquello, ¿no? Y la guardé, se la comenté solamente a un par de amigos y nada más. Pero resulta que el año pasado, como nuestro amigo Héctor Fajardo trabajaba en el periódico El Mundo, La Gaceta, les planteé que por qué no sacábamos esto a la luz pública, ¿no? Y lo sacamos.
Entonces se armó un pequeño jaleo porque hubo gente que decía que aquello era una base para una futura urbanización. El mismo Héctor lo dijo también, porque se lo habían dicho, según un técnico del ayuntamiento, de un hotel. Lo que pasa es que el hotel está allí, está construido. Pasa que todo eso se abandonó porque aquello se declaró parque natural de lava, porque aquello es pura lava todo. Se llama Mar País, la lava. Y allí no hay ni playas que sirvan, ni construcciones de nada, ni vive nadie, porque aquello es imposible vivir allí, ¿no? O sea que está en un sitio, como tú dices, completamente desolado. Yo, después de todo aquel jaleo, de haberlo publicado, me cogí un avión por un primo piloto que tengo aquí en Las Palmas, y que él suele ir a Lanzarote. Dice, mira, vamos a ir un grupo de pilotos para allá, vente conmigo y tal. Y entonces sobrevolamos la zona. A mí aquello me pareció que tiene más de 2 kilómetros. Además se lo consulté al piloto, digo, a esta altura que vamos, que son 1500 metros, ¿tú cuánto le calculas a toda esta formación de círculos? Me dice, hombre, viéndolo de esta altura, aquello tiene que tener lo menos 6 o 7 kilómetros, porque es una cosa enorme, ¿no? Bien, y entonces ya en tierra pues lo visitamos también, y de luego aquello no parece para nada una cosa urbanística, porque además aquello no tiene el terreno ni consistencia ni nada, es pura lava todo, ¿no? Aunque hay zonas con tierra, pero otra es todo el territorio aquel es volcánico total, ¿no? Como todo Lanzarote. O sea que no sé por qué dicen eso. En principio se trata, como decimos, de una serie de alineaciones de círculos. Sí, hay 20 en total, se pueden ver perfectamente a través del programa Google Earth, que es yo creo, la mejor herramienta para verlo. Simplemente están muy cerca del municipio de Yaiza, ¿no? Están en el municipio de Yaiza. Yaiza, pero en la parte de la costa, no la que mira hacia África, sino la que mira hacia el norte, ¿no? Muy bien. Y también hay que aclarar que, de todas formas, para encontrarlos en Google es mejor ponerlo en inglés. Crops, Circles y Lanzarote le llaman los ingleses a esto, ¿sabes? O sea que, por lo visto, en el mundillo anglosajón, pues esto ha corrido bastante. Perfecto, pues todos aquellos oyentes que en estos momentos estén con su ordenador conectado y quieran verlo, ya saben que simplemente se trata de entrar en el Google Earth y colocar dentro del buscador Cross Circle, ¿no? Sí, y entonces Google te lleva directamente al sitio. Aunque yo te puedo decir incluso que si uno empieza a ampliar la isla de Lanzarote, y se va uno ahí hacia la zona más bien sur, ¿no? Hacia el oeste, se puede empezar a ver esta... Sí, hombre, es más complicado, ¿no? Más complicado. Pero llevaría más tiempo. Pero bueno, se puede hacer, desde luego. Bien, pues como también te quiero decir una cosa, por si algún oyente va a ir a Lanzarote. Si coge el avión desde Gran Canaria, por ejemplo, a Lanzarote, el avión regular, de línea regular, normalmente a la ida hacia la isla de Lanzarote pasan por esa zona, y si está despejado pueden verlo perfectamente, ¿sabes? La formación desde el aire, y verán que es impresionante aquello, lo grande que es. Muy bien, pues como tú bien comentabas antes, Jaime, Héctor Pérez Fajardo, que es un gran investigador y un gran periodista, un gran amigo además, efectivamente, publicó en su momento en la Gaceta de Canarias del Mundo, pues un artículo que hablaba precisamente de este tema. Esta noche tenemos también contacto con Héctor. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte una vez más aquí en el programa. Hacía tiempo que no te teníamos y es todo un placer contar contigo esta noche. Tú también eres de alguna manera pues protagonista de toda esta historia, porque tuviste una información que de alguna manera pues viene a intentar explicar esto desde un punto de vista no arqueológico, y es lo que publicaste en su día en la Gaceta. Coméntanos cuál es a qué conclusiones llegaste con las investigaciones que pudiste hacer en su momento. Bueno, Joaquín, tal y como le comenté también en su momento a Jaime, lo primero el primer paso a seguir, supongo que como el más normal de todos, era acudir a la oficina técnica del Ayuntamiento de Yaiza para preguntar por este tipo de estas construcciones o estas trazas en el suelo. Ellos fueron muy claros al respecto, Joaquín.
También se lo comuniqué a Jaime. Antonio Lorenzo, yo hablé directamente con Antonio Lorenzo, que es el responsable de la propia oficina. Él me aseguró, porque yo le envié incluso las fotografías, incluso también le mandé los datos para buscar a través del satélite del programa de Google Earth directamente los círculos a través del programa. Él me dijo sin lugar a dudas que vamos, que lo que mostraban es aquellas fotos que yo le había mandado, incluso las imágenes por el satélite, eran los restos de un proyecto de urbanización, que no un hotel, solamente un hotel como comenta Jaime, sino una urbanización hotelera de grandes dimensiones, ¿no? Que databa de finales de los años 70. Incluso en un comunicado que me envió personalmente, me hablaba de que incluso se apreciaba el replanteo de algunos de los bungalows y de las calles que iban a conformar aquella urbanización, pero que sin embargo durante los años 70 el cambio de calificación del terreno que obligó a parar esas obras. La zona ahora del Rubicón en Yaiza es una zona calificada de rústica, por lo tanto no es urbanizable. Y fue esa pero es que ni siquiera había dicho se mandaron a parar las obras, pero vamos, tampoco es que se mandaran a parar porque ni siquiera se habían iniciado, simplemente se había hecho las primeras formas para empezar a cimentar en la zona, pero vamos, que fue el único motivo que evitó que se construyeran, y ahí quedó como testigo mudo de aquel complejo hotelero esas trazas que son muy sugerentes vistas desde el aire, que en eso coinciden también los técnicos de la oficina del Ayuntamiento de Yaiza, que son muy muy sugerentes y que llaman mucho la atención, y la verdad que la primera vez que yo también vi las fotografías me quedé impactado, ¿no? Héctor, ¿existe algún expediente abierto con esta obra, con lo que es la urbanización en sí, dentro del ayuntamiento? No entiendo tu pregunta. Sí, cuando se hace un proyecto urbanístico, lo primero que hay que hacer es presentar un proyecto, evidentemente, dentro del ayuntamiento para abrir un expediente de urbanización. Una forma de saber si esto es o no fruto de aquello sería intentar conocer si existe ese expediente y existen los planos por lo menos del replanteo. Exacto, que eso fue lo que yo solicité directamente a Antonio Lorenzo, que tuve que solicitarlo por escrito, y aún estoy a la espera de que se me remitan esos planos, ¿no? Jaime, veo que sonríe. Sí, porque resulta que nosotros desde aquí también se lo pedimos y no nos han dado ninguno, ¿no? Y aparte de eso, es efectivamente, como dice Héctor, había un proyecto de hotel que se hizo. El hotel está hecho y se puede ver en Google perfectamente. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con círculos, porque tú mismo, Joaquín, lo has visto, y es rectangular completamente, ¿no? Bueno, una estructura que queda en pie, ¿no? De manera que no sé si los técnicos estaban vacilando con los periodistas y dijeron eso para que se callara, pero el caso es que el hotel está allí, está hecho, está de pie. No, pero Jaime, los técnicos fueron muy claros al respecto sí, pero no te han presentado la prueba de lo que estás diciendo. Exacto, pero ni a mí tampoco. Las declaraciones se hicieron en base a las fotografías que yo les remití, ¿no? Declaraciones sí, pero papeles no hay ninguno. Bueno, hay un comunicado, oficial. Yo estuve en el ayuntamiento y tampoco me presentaron ningún papel. Pero de todas formas, Jaime, ¿por qué motivo iba a querer tapar un asunto así? Es que bueno, eso no lo sabemos. Tampoco es lógico, ¿no? Sí, un motivo puede ser que aquello está declarado parque natural y no quiere que se meta turismo allí. Puede ser eso clarísimamente, ¿no? Pero de todas formas, aparte de todo eso... De todas formas, si me perdonas, Jaime, Héctor, hay un comunicado, efectivamente, yo tengo aquí una copia del mismo, ahora me dirás, Héctor, si es o no correcto, dice así: el comunicado de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza respecto a la petición de don Héctor Pérez Fajardo de analizar unas imágenes aéreas de la zona del Rubicón, donde se aprecian unos amplios círculos sobre el terreno. Estimado señor, lo que muestran las fotos que nos ha remitido son los restos de un proyecto de urbanización que data de finales de los años 70. Se aprecia el replanteo de algunos de los bungalows y las calles. Esas construcciones no tienen ningún valor arqueológico. Un saludo, Antonio Lorenzo, responsable de la Oficina Técnica de Yaiza. Exacto. Ese fue el comunicado que me hicieron llegar a mí, personalmente. Hombre, es categórico, desde luego, pero yo sigo diciendo que
Yo, vamos, bajo ningún concepto voy a poner en tela de juicio la intención ni la profesionalidad de este técnico municipal, que seguro que la tiene toda, pero lo que sí, verdaderamente, digamos que sería la prueba definitiva, es lo que estamos comentando. Es decir, vamos a ver el plano de ese replanteo, porque yo sigo pensando, incluso yo como técnico, que también soy, me llama mucho la atención esta forma de replanteo. Evidentemente los arquitectos son en general pues muy creativos, y seguramente si esto es un replanteo para una futura cimentación de algo, pues es algo muy novedoso, porque estamos hablando de círculos alineados en 3 hileras, que además están dispuestos de una manera curiosa, muy parecida a la que podrían tener, por ejemplo, unos depósitos de cualquier tipo de líquido, de combustible, por ejemplo, de una refinería o de una nave industrial, para utilizar, digamos, o cubrir la menor cantidad posible de espacio y almacenar la mayor cantidad posible de líquido o de lo que sea, ¿no? Están como si fuesen las bases de lo que muchas veces hemos visto, fotografías aéreas de refinerías o almacenamientos de determinados líquidos. Desde luego, lo que no se parece para nada es a una urbanización, ni a un conjunto de bungalows, ni a nada de esto, porque son simplemente círculos uno al lado de otro. No, mira, es que además yo le pregunté a un ingeniero del gobierno de Canarias a ver si ellos tenían algún tipo de plano o algo de aquella época de la urbanización, y dicen que el único que tienen es del hotel que está allí construido, que allí no hay nada más. El gobierno de Canarias no le consta para nada eso que ha dicho el técnico de Yaiza, y que después, analizando las fotos, dijeron que a ellos, vamos, es lo mismo que tú has dicho ahora, es lo más alejado que hay, aquella forma de lo que sería un planteamiento de un futuro urbanización, pero bueno, cada cual tiene su opinión. Luego también, Joaquín y Jaime, hay una página web que también que recoge un artículo que es bastante revelador, a mi entender, que es lanzarotecanarias.com, que recoge informaciones aportadas por un escritor, Gonzalo Álvarez García, que según también la propia entrada en ese blog es entendido en cuestiones topográficas, y habla de que, bueno, que el terreno que se ve parece que estaba siendo adecuado para poder construir en él. Y como bien dice también el escrito, es que era un tipo de medición tipo americana, que es como se hacía en esa época, en los años 70. No soy un experto tampoco en las cuestiones topográficas, ni mucho menos, pero vamos, parece que hay entendidos que también aseguran que también esa es una forma de medición del terreno antes de iniciar obras, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez, a mí lo que me vino a la cabeza enseguida es de no ser unos restos arqueológicos, pues podían ser algo así como una especie de preparación de cultivos para ser regados por uno de estos riegos que hay circulares, que sabéis que van dando vueltas. Sí, por aspersión. Por aspersión, efectivamente, y eso se ve mucho también en las Islas Canarias, lo hemos visto muchas veces, Sí, sobrevolando muchas de las islas. Lo que pasa es que allí el terreno no sirve para agricultura, ¿sabes? Y aparte de que no hay agua, ¿no? Y aquello es pura lava todo, o sea, es volcánico, y allí no creo que crezca nada. Tú lo has visto la foto, aquello es un desierto, ¿no? De todas formas, Jaime, en la página que hacía referencia a Héctor hace un momento, que también la hemos descargado, hay una zona, no sé si será una parte nada más o es bastante mayoritario, de esos círculos que se ven con mucha tierra, es decir, ahí es una zona Es que los círculos, es que ese es el tema. Si es una medición, dices tú bien, trazan un círculo y se acabó, pero es que el círculo está, como tú has visto en la foto, con una elaboración impresionante de cosas, ¿no? Porque tienen calles interiores, unas más anchas que otras con lava negra, otras con tierra de otro color, con piedras de un color, piedras de otro, con unos dibujos, con un montón de cosas allí. Dice, oye, eso no puede ser una medición, eso tiene que ser otra cosa, digo yo. Pero otra cosa, Jaime, ¿qué cosa puede ser entonces? No lo sé, es que eso es lo que estamos averiguando. No hay una alternativa tampoco. No, claro, la versión que no sabemos lo que es. Yo por lo menos me mantengo en esa teoría, ¿no? Sí, que soy escéptico del tema, no sé lo que es. La explicación que es una construcción moderna es la más, no es que sea la más lógica, no es que no sea solo la más lógica,
sino que parece ser que es la más acertada, porque incluso los técnicos responsables de la oficina técnica se han pronunciado al respecto. También tenemos que tener en cuenta que en la misma página web que hacía referencia anteriormente, se habla también de que las erupciones, que esto también es un dato bastante importante, que esto descartaría un poco el origen prehispánico o antiguo de estas construcciones, que las erupciones de 1730, 736 y 1824 transformaron entera la isla de Lanzarote. Sí, yo la fecha no... Por lo tanto, estas trazas no pueden ser tampoco anteriores a esa época, ¿no? Sí, no sé. La verdad es que yo no tengo ni idea de qué fechas son. Ahí Jaime, lo que está claro es que una de las hipótesis que tú planteabas, que podían tener algo que ver con la Atlántida, pues claro, esa fue una hipótesis que lancé yo. Bueno, en principio tampoco sea tan descabellada, teniendo en cuenta pues todo lo que se ha hablado últimamente de las ruinas y demás que se han descubierto. Sí, y que además casualmente un profesor italiano con una foto Google también de una isla frente a la Sierra Leona, resulta que en la foto salen unos círculos exactamente iguales a los de Lanzarote, y él se aventuró más que yo, porque él afirmó que aquello eran restos de la Atlántida, ¿no? Esto fue después de sacar a la luz los círculos de Lanzarote, que es una cosa llamativa. Lo que pasa es y que... ahora Joaquín, sí, me has mandado lo de esto que salió en Inglaterra sobre el resto, supuestamente esas líneas que han aparecido en el fondo del Océano Atlántico cerca de Canarias, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que hablamos la semana pasada con la doctora Ana María Vázquez Ois, sí. Y bueno, ahí parece ser que también hay una explicación, por lo menos la han apuntado. Juanjo Abenza la semana pasada nos recopilaba todo lo que se había escrito sobre eso. Parece ser que también puede tener la explicación en unos sondeos por sonar. Recordamos, Juanjo, ¿no?, que había una... Sí, lo que se hacía era que se marcaba el camino que los barcos, las embarcaciones que lanzaban el sonar seguían cuando hacían los estudios, de manera que todo el mundo que intentase hacer un estudio por esa zona, para calibrarlo igual, lo hiciese por el mismo sitio. Y a veces esos rastros, esas rutas, se quedaban marcadas en el mapa y se sobreimpresionaban con lo que era la profundidad. Entonces a veces terminaban apareciendo en el mapa. Y claro, como esto tiene relieve, pues se ve como si fuera relieve de verdad, pero realmente es que han sumado una componente que no deberían haber sumado. Es una ilusión informática. Sí. Puede ser eso y puede ser otra cosa también, ¿no? Por supuesto. Es decir, es una teoría, porque en la foto se ve claramente que es el fondo marino, ¿no? Sí, pero es que el fondo marino... Una explicación como puede ser otra cualquiera. Sí, Jaime, pero el fondo marino que se ve en Google Earth, lo que hace sencillamente es los niveles de profundidad que le dan para cada punto, sí, pues lo representa. El problema está en que ese nivel de profundidad está mal calculado, no es una foto real lo que se ve en el fondo. Ya. De todas formas, yo vi la foto y aquello es todo como una gran zona rectangular, ¿no? Sí. Hay unos rectángulos allí grandísimos. Lo que descartó... Es como si estuvieran jugando a los barquitos, entonces. Sí, lo que descartó totalmente, vamos, la gran prueba de que efectivamente tenía que ver con las rutas de los sonares, es que apareció un documento de un estudio que se hizo para ver si se podían dejar ahí residuos nucleares, y en las rutas que habían seguido los barcos, eran exactamente iguales que lo que se veía. O sea que sí, que efectivamente tenía que ser eso, porque era una coincidencia casi de 100%. Bueno. De todas formas, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de otras cosas que también tienen que ver con Yaiza y que son bastante inquietantes. Pues sí. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. El misterio de los círculos del Rubicón, ahí está. La verdad es que yo sigo pensando que, por supuesto, todas las hipótesis hay que tenerlas en cuenta, absolutamente todas hay que considerarlas. Siempre hay que quedarnos con la más sencilla de todas ellas, aquello de la navaja de Ockham. Desde luego, si el ayuntamiento nos saca un plano donde se ve esta disposición, pues no hay más que hablar. Todo el mundo estaremos de acuerdo, y yo creo que Jaime también, en que se trataría de un proyecto inacabado. Pero yo sigo pensando que mientras no aparezca ese plano, la duda queda ahí, y ya digo, con todos mis respetos hacia los técnicos municipales, que los tienen y que seguramente no les faltará razón, pero las cosas hay que demostrarlas con pruebas, evidentemente, y es como podemos estar absolutamente seguros de que las cosas son así. También parece ser que, por lo que acaba de apuntar Héctor, esas erupciones volcánicas del siglo XVIII y XIX pues hacen pensar que
Esto, por lo menos es posterior al siglo XIX, no es algo tan antiguo como para pensar que se trate de un resto arqueológico de una época muy remota. Desde luego, yo sigo pensando también que es curiosísimo la disposición, si es que era una urbanización, me parece más rara. Yo creo que de verdad el arquitecto que la hizo era una persona con una imaginación desorbitada para hacer algo así. ¿Y qué es lo que iba a salir de aquí? Pues la verdad es que no me lo imagino. Hay un montón de círculos enormes, no sé qué pensaban hacer, pero desde luego es curiosísimo. Pero si eso ya de por sí plantea incógnitas, hay otros elementos que hemos encontrado también en las páginas web que hablan de Yaiza y que hablan de todo lo que hay por esa zona, que no es menos interesante. Concretamente, si vamos a unos pocos metros o a unos pocos kilómetros de ahí, podemos encontrarnos también pues una figura de lo que se llama el lanzador, ¿no? O algo así, ¿no, Jaime? Una especie de humanoide. Sí, bueno, la figura esta que tú me has mandado, y que está ahora rodando también por ciertas páginas web, sí, se ve un humanoide como formado con rocas, me da la impresión, ¿no? Pero esa es una, que también está en el municipio de Yaiza, y otra que está en otro paraje natural completamente deshabitado, es la otra figura esa es mucho más elaborada, la que llaman los ingleses la flecha, que es una flecha gigante, pero con unos dibujos como de estrellas, simbolismos como que quieren decir algo, ¿no? Esa también tiene lo menos 1 kilómetro o 2 de largo, por lo que se ve en la foto del satélite, ¿no? Bueno, son 110 metros exactamente la longitud. 110 debe ser, bueno, sí. Pero es bastante grande. Es ¿no? grande, sí. Y entonces la verdad es que yo estoy asombrado, porque esto yo lo acabo de conocer ahora estos días, ¿no? Y lo que me sorprende es que es en el mismo municipio donde están los círculos, y aunque es en el otro lado de la costa, pero vamos, allí hay pocos kilómetros de distancia, habrá 10 o 12 kilómetros, ¿no? Y por tanto estamos ante unos fenómenos pues, muy extraños en esa zona, ¿no? Para los que están navegando en estos momentos con Google Earth, les vamos a dar las coordenadas exactas. Solo tienen que poner en la ventanita del buscador los siguientes números: 28,8577-13,7905. Repito, 28,8577-13,7905. Les va a llevar directamente a una extraña figura que podemos encontrar, como dice muy bien Jaime, muy cerca de donde están los círculos, y cerca de la playa de Mujeres en Papagayo. Utilizando el zoom se puede ver perfectamente esta figura. Un poco más arriba de Papagayo. Sí. Es curioso. Menos 13. Sí, me dejo. No, que tienen que poner menos 13. Menos 13. Bien, pues es algo verdaderamente curioso. Hombre, desde luego estamos acostumbrados, los que somos amigos del mundo de las psicofonías, como el caso de Juan Francisco que está aquí, a eso de las padeidolias, creo que se llaman, ¿no? Y es que cuando un ruido, que no es nada, lo identificamos con una voz. Eso pasa también con las imágenes. Algunas escalas de Belmez, por ejemplo, son así, algunas teleplastias. Lo que hay aquí, en principio, son unas líneas quebradas, pero claro, lo primero que te viene a la cabeza cuando lo ves es un ser antropomórfico, sí, con una cabeza, unos brazos, un cuerpo y unas piernas. Esa es la primera imagen, ¿no? Efectivamente, sí. Hay otra más al norte, que aquella no hace falta imaginarse nada, se ve clarísimamente lo que es, ¿no? No, la otra está perfectamente definida, la otra no tiene... A mí me recuerda un montón esos dibujos de los círculos del trigo, ¿no? Un dibujo trazado en tierra perfectamente claro de la gran flecha como señalando una dirección, y después unos simbolismos de estrellas y de triángulos y cosas, que eso no hay, la paidolia ahí no funciona, me parece. No, ahí no cabe duda, ahí está perfectamente claro y no hay ningún tipo de duda. No. Para los que lo quieran ver, también tenemos las coordenadas. Tienen que poner en la ventanita del Google pues las coordenadas 28,90. Sí, 28,90 y luego 13,7477. Ahí aparece la figura, menos 13 también, menos 13,7477. Ahí aparece esa figura que, como les decimos a los oyentes, es una curiosa flecha
que señala hacia el este, un poquito más hacia el norte, nordeste podría ser. La flecha tiene debajo como una cruz con una estrella, una especie de arco doble con unos rayos, luego más abajo hay una especie de sol, luego otra flecha en dirección contraria, un círculo y acaba en una flecha hacia el otro lado, digamos. Ese dibujo es curiosísimo. Es curiosísimo. Todo eso, si lo medimos también con la regla del famoso Google, que es la que tenemos abierta, pues de punta a punta, le vamos a decir ahora mismo, lo estamos midiendo, tiene exactamente 99,4 metros, aunque parece que hay un pequeño dibujo un poco más adelante que podría llegar a los 100 y algo, ¿no? Bueno, 100 metros. Que ya son metros, ¿eh? Son metros, hay que verlo desde el aire. Claro, luego. y lo más ancho, digamos, la cruz, la parte del travesaño de la cruz tiene aproximadamente 18 metros más o menos de largo. Es algo verdaderamente muy elaborado, hecho, por supuesto, de manera artificial. Aquí no cabe duda de que sea un fenómeno de la naturaleza como el otro podía plantearse, que en un momento dado puede ser pues un capricho de la naturaleza, pero aquí no, aquí es algo que han hecho alguien artificialmente en un parque natural donde creo que no se pueden hacer cosas, No, imagino. claro. Y yo me gustaría saber si Héctor Pérez Fajardo como periodista tiene alguna información de este tema, porque realmente llama la atención cuando se ve desde el Google. Yo reconocer, Joaquín, que ese caso no lo conocía, lo conocí por ti. Yo creo que a Jaime también un poco le pasó lo mismo, ¿no? Y nada, estoy sorprendido porque no había visto esas imágenes. Vi las imágenes que me mandaste tú anteriormente por correo. Lo busqué por el esto y también se ve claramente, sí. Y la verdad es que no sé qué puede ser, ¿no? Es algo sorprendente, desde luego. Y como siga esto así en Yaiza, estamos yo supongo que será igual que te comenté antes de iniciar esta conversación así por teléfono. Yo creo que, supongo que será alguna expresión artística, alguna obra artística. Lo que pasa es que, claro, navegando un poco por internet tampoco encuentras nada de ningún artista, ¿no? Eso es lo curioso, No, además que allí no se puede hacer nada artístico, Héctor, porque está prohibido. Porque es un paraje natural, que lo pone Google también. Bueno, no conocía, te digo, no. Sí, ahí no se puede tocar nada. Y luego otra cosa. No hay ni carretera. Otra cosa, amigos, y es el hecho del lugar donde se encuentra esta flecha. Es una zona, da la impresión, por lo menos por lo que se ve aquí en Google, una zona con una orografía más accidentada, más montañosa. Sí. No me parece fácil. Hay un camino que pasa, además os voy a decir exactamente la distancia que pasa, que es la magia que tiene el Google este. Si lo ponemos en metros, esto es increíble. Yo en mis tiempos, cuando iba con el teodolito midiendo, si me llegan a decir que esto se puede hacer. Bueno, está a 49,74 metros, aproximadamente 47 metros, en la línea más próxima de la punta de la flecha a un camino de tierra que va por ahí. Eso quiere decir que desde el camino eso no se puede ver, porque si está a la misma altura que el camino es imposible verlo. Y desde luego es una zona árida donde, bueno, pues ahí tampoco hay ningún tipo de población cercana, ni siquiera se ve ninguna construcción, no se ve tampoco ningún tipo de elemento turístico que pudiera hacer pensar que por ahí se va a ver algo. No hay una carretera próxima tampoco. ¿Para qué alguien hace eso ahí si no lo puede ver nadie? Y además que por eso se conserva intacto, creo yo, porque como no pasa nadie por allí, pues no han estropeado el dibujo ese, ¿no? A mí me gustaría pediros el favor de que hicieseis las investigaciones, ya que estáis sobre la zona y estáis mucho más cerca de nosotros, evidentemente, de intentar contactar con alguien de Lanzarote, alguien de vuestra confianza, que intentase tomar fotografías cercanas de este elemento, porque pudiéramos despejar muchas dudas. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo ha sido labrado? Yo tengo las fotografías cercanas de los círculos que me dieron los ingleses, ¿no? Pero de esto no, porque es una cosa novedosa. De todas formas, si es tan grande, desde tierra no sacamos nada fotografiándolo. Sí, pero por lo menos podemos saber cómo está hecho. Claro. En la tierra. ¿Qué técnica se ha seguido? Si es quitando tierra, si es excavando. Pues no sé. Si está pintado, ¿no? Da la impresión de que es como... la zona es una zona oscura, de eso que comentabas tú antes, Jaime, del picón famoso de la isla, y es como si hubiesen quitado esa cobertura negra que tiene ahí la isla y hubiesen dejado la tierra blanca que está debajo, ¿no? Es posible que sea así. Parece eso, pero desde luego es curiosísimo. Y desde luego podríamos decir que es un híbrido entre las líneas del Nazca en cuanto a la forma a lo mejor de que está hecho y los círculos de trigo famosos británicos en cuanto a la forma. Y además ahí el problema es llegar al sitio, ¿no? Porque se ve que no hay carretera. Quizá yendo por ese camino de tierra con algún todoterreno es la única manera. Sí,
hay barrancos, ¿sabes? Ujú. Y eso es una zona que costará bastante llegar allí, ¿no? Sí, justamente está muy cerca de un barranco, Sí, efectivamente. un barranco que se llama allí, el barranco de la Higuera o algo así, ¿no? Ujú. No sé, la verdad es que ahora con este programa es tan sencillo buscar estas cosas, pero curiosamente nunca se... Yo por lo menos no tenía... Y eso que estos temas pues uno los busca, los intenta bucear en internet y demás. Sí. No tenía noticia de todo esto, ¿eh? No, y además se ve que en el buscador en lengua inglesa ya lo conocían porque lo marcaron. Ujú. Y incluso le ponen allí el nombre, ¿no? Ajá. Y le pone paraje natural en inglés. O sea que alguien lo ha descubierto, ¿no? Antes que nosotros. Una cosa Pero ¿quién? No sabemos. ¿Y cómo? Pues tampoco. O sea, se ve que hay gente que le encanta dedicarse a descubrir estas cosas con calma, porque esto hay que tener mucha calma para verlo, ¿no? Desde luego. Juanjo quería decir algo. Nada, un pequeño apunte en el SIGPAC, que es el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, que aquí muchas veces lo utilizamos también. Pues ahí no aparece. Es curioso. O sea, que se ve que la foto es de Porque es época reciente. Sí, que son de momentos distintos y en Sí. una está Además, y en otra no está. debajo pone que es del 2009. Y el feedback es del 2008, pues no sale. Ujú. Claro. Claro, lo cual quiere decir que ya tenemos por lo menos una ubicación temporal de cuándo ha sido realizado. Claro, yo creo que es recientísimo, porque cuando nosotros investigamos lo de los círculos, rastreamos todo eso y no lo vimos. Ujú. Claro, que sea que- esto sobrevolando en avión se hubiera visto igual de bien que los círculos. Exacto, en el avión no se hubiera visto. Es curiosísimo, es curiosísimo. Pues no sé, yo creo que esto desde el punto de vista periodístico, Héctor, por lo menos merece la pena tirar Yo del creo que hilo. es una primicia de primer orden, ¿no? Sí, bueno, por lo menos saber quién lo hizo y con qué motivo, ¿no? Por lo menos eso. Por lo menos, por lo menos. Hombre, tenemos precedentes en las Islas Canarias de grandes arquitectos y de grandes artistas que han modificado el paisaje. Concretamente, Lanzarote es uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos César Manrique y esos jameos del agua y todas esas cosas. Sí, pero él murió ya hace muchos años. Ya, pero bueno, habrán otros, imagino. Lo que pasa es que, claro, Y él seguro que no hubiera tocado nada, porque él era contrario a todo eso. seguro. Pero igual que en ese momento todo se publicitó, este tipo de cosas no se están publicitando. No, si acaban de aparecer, de descubrirse, pues no, ¿sabes? Ujú. Ahora somos nosotros los que estamos empezando a darlo a conocer, ¿no? Es curioso. Y de eso se trata, si nosotros lo publicitamos para que empiecen los investigadores a analizarlo, ¿no? Ujú. ¿Por qué pensáis que Lanzarote está dando estas noticias? Y ¿hay algo parecido en alguna otra de las 6 islas restantes o no tenéis información? Yo creo que también pasa un poco ese afán de que no sé, de que las islas Canarias quieran tener o deseen tener un yacimientos arqueológicos, algo de historia, ¿no? Porque realmente Canarias, pues hasta que llegaron los españoles, como se suele decir, pues no tenía historia de ningún tipo. No habían construcciones anteriores, eran unas islas relativamente recientes, de reciente creación, ¿no? Por lo tanto, siempre ha existido ese afán, ¿no? de encontrar algo realmente llamativo arqueológicamente hablando, ¿no? Pasó con el tema de las pirámides de Güímar, que ha quedado en nada, y pasa con cualquier cosa que vemos anómala, ¿no? En el suelo, en este caso estos círculos que nos recuerdan mucho a como comentaba Jaime o Joaquín, cuando hablaban de que se parecían a los círculos estos de las cosechas o a construcciones mega grandes, ¿no? Estas exageradas, ¿no? Pero que en realidad no son más que bueno, desde mi punto de vista te digo, no son más que construcciones modernas y que vamos, que nada tienen de raro, pero es que es ese afán de tener historia o de tener un yacimiento arqueológico importante el que nos lleva también a pensar a buscar este tipo de cosas y a depositar nuestra confianza en que
aparecer algún día una cosa así, ¿no? De todas formas, con la historia de las pirámides de Weimar, que durante tantos, cuando aparecieron y cuando fueron poco a poco evolucionando, ¿no? Hasta que Ejergar llegó y pues hizo lo que hizo allí y demás, también hubo un gran revuelo y sobre todo muchas opiniones encontradas. Yo recuerdo grandes expertos como tenían visiones distintas, diametralmente opuestas de lo que podía ser aquello. Habían profesores de la Universidad de Laguna que decían que aquello era amontonamiento de piedras para los agricultores, y sin embargo otros grandes también eruditos hablaban de que aquello era una construcción antigua que podía ser el nexo de unión entre las pirámides americanas y las egipcias. ¿Dónde nos quedamos? La verdad y una de las últimas teorías también, cuando se ha hablado de que son una construcción moderna realizada mandada a hacer por un masón. Efectivamente. Que por lo tanto que también esa orientación hacia al solsticio, esta doble puesta, la curiosa doble puesta del sol, ¿no? Parece que es a propósito, ¿no? Realizada a propósito por alguien que tenía también conocimientos en ese sentido, y que también pues que tenía y que la mandó construir en base a unas creencias, a una ideología masona, ¿no? Por lo tanto, esa es la última, pero parece que yo creo que en general la opinión de todos los académicos, si no de todos, de la mayoría, es que simplemente fueron amontonamientos de piedra para aprovechar incluso en la zona, en las terrazas estas, como se suele llamar a la parte de arriba esta de las pirámides. Ahí se sacaba la cochinilla y también frutas, ¿no? para el secado. Pues ahí sigue estando la polémica, desde luego. Eso es algo que siempre... De todas maneras, yo lo que siempre... Pero lo que parece claro, Joaquín, es que pirámides, pirámides realizadas por los aborígenes no son. No, sí, eso estaba claro. Sí. Nadie nunca dijo que... Forma, eso es una polémica bastante grande. Se llegó a insinuar, ¿no? Bueno, pero en principio... El solar donde están las pirámides iba a ser una urbanización para hacer casas oficiales para el ayuntamiento de Weimar, ¿no? Entonces, claro, había muchos elementos de presión para decir que aquellos eran solo amontonamientos de piedra para que no se construyera nada. Si no llega a ser porque Thor Heyerdahl y Fred Olsen compran el terreno para evitar la especulación, pues aquello se hubiera quedado en nada. O sea que pues también por ahí puede haber una explicación del tema, ¿no? De todas formas, yo creo que por lo que seguía en aquel momento y por lo que tanto Ejergar como los digamos que estaban a favor del tema dijeron, no se hablaba nunca de los guanches ni de era algo anterior, incluso algo mucho más antiguo que podía perderse en la noche de los tiempos, y que incluso yo estuve allí en el año 91 cuando estaban recién descubiertas, y lo que nos contaba la gente es que bueno, sí, ahí han estado siempre, pero estaban tapadas y prácticamente nadie decía que había una pirámide, ahí había un montículo, ¿no? Y eso es que pirámides de ese tipo hay en otros puntos de la misma isla de Tenerife y de otras islas. Aquí hubo una en el municipio de Weimar, de Agüime, que con el paso del tiempo pues se llenó toda de tierra y está prácticamente que no se puede ver, pero que hay libros donde consta, incluso antiguos, que hablan de esto, ¿no? En la isla de La Palma pasa lo mismo. Entonces la teoría de Thor era que si había alguna conexión entre las pirámides de Egipto, las de América, y el eslabón sería el paso obligatorio, como hizo él con la RA1 y la RA2, de Egipto a América, es Canarias, ¿no? La lógica no le faltaba, es decir, estaba... Por eso digo yo, además él lo probó con su experimentos marítimos, ¿no? Al mismo tiempo, si una civilización incluso más antigua que los propios aborígenes, ¿no?, que estaban en Canarias, llegó a construir una pirámide o varias, es el único resto que dejaron. No dejaron ni siquiera otra forma de artesanía o no sé, otros restos más que esa pirámide. La más espectacular, ¿no? Es lo que habría que ver. ¿Quién destruyó todo lo que había aquí, no solo de una supuesta civilización antigua, sino de los guanches mismos? ¿Qué queda de los guanches? No queda nada. Alguien lo destruyó todo. Por otro lado, el clima, y eso ya lo demostró Thor Heyerdahl en su museo,
el clima canario destruye muchas pruebas. Por ejemplo, los barcos de junco. El junco se queda hecho gofio en el clima canario al cabo de unos años. Y por tanto, si hubiera barcos hechos con ese material, hoy no quedaría nada tampoco. O sea, que habría muchos elementos a tener en cuenta. No, bueno, yo me refería a otra, por ejemplo, a herramientas o a... Sí, a cerámica, etcétera, Sí, ¿no? claro, bueno. Pero cada día se están descubriendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se descubrieron ánforas romanas en Lanzarote. Hoy sabemos que Lanzarote era un lugar donde los romanos que tenían la provincia de Mauritania, que es Marruecos, ¿no? Tenían una provincia allí, pues venían a Lanzarote a fabricar el tinte púrpura para las túnicas de los senadores. Cosas que no sabíamos hace unos años, ¿no? La verdad es que eso es revolucionario. Claro, exactamente. Cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Descubrimos algo, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, ya que estamos en los últimos minutos del programa, resumiendo hasta ahora, podemos decir que caben serias dudas, en cuanto a los círculos me refiero, porque las otras dos figuras, una de ellas podía ser una figura natural que tenga esa forma, aunque muy curiosa. La otra, evidentemente, es una figura que ha sido hecha recientemente, no sabemos por quién. Vamos a ver si somos capaces de investigar y sacar quién es el padre de la criatura, quién ha hecho esa flecha. Pero en cuanto a los círculos, que es lo que nos centraba esta noche, tenemos, yo creo que una prueba pendiente, y es si existe o no existe ese expediente en el ayuntamiento donde aparezca una disposición semejante a la que en estos momentos podemos ver ahí en ese replanteo. Exacto, hasta que no nos presenten la prueba, seguimos escépticos en el tema. Yo creo que eso habría que seguir trabajando en ese tema, Héctor, y probablemente eso sería lo definitivo, claro. Exacto. Lo que sí está, vamos, yo creo que ha quedado claro, o por lo menos yo lo tengo bastante claro, que son construcciones, son unas trazas modernas que vamos, que son hechas por el hombre y que vamos, que de restauro arqueológico nada. Y en cualquier caso, si las podemos tratar, siempre serían posteriores al siglo XIX por el tema de las seducciones. Exacto. Es decir, que estamos hablando de algo antiguo, pero no tan, digamos, tan antiguo como para que sean de civilizaciones tan remotas. Y en cuanto al tema de la Atlántida, yo creo que, Jaime, no sé, parece que no hay demasiada relación, ¿no? En principio, a pesar de los textos de Platón, que la semana pasada hablábamos de ellos y demás, tampoco parece claro que pudiera tratarse de estos círculos. El gran sueño de Thor Heyerdahl, y se murió con esa pena, era descubrir la Atlántida, ¿no? Y eso fue algo que me confesó a mí un día en un almuerzo que tuvimos en su casa, ¿no? Y el padre pues se fue al otro mundo sin descubrirlo. Yo lo que sería bonito que nosotros lo descubriéramos, ¿no? Es fantástico. Dime, Héctor, ¿qué tal? Lo que yo nunca entendí fue el por qué Jaime sí presenta su artículo y lo titula así como restos de la Atlántida en Lanzarote, pero no entiendo el por qué aseguras que esos restos son... No, yo no lo aseguraba, yo lo planteaba como una hipótesis ilusionante, ¿no? A mí me sugería la forma que tiene, no la edad de los círculos, ¿no? Por eso se sabe que no es muy antigua, pero la forma, el circular, es como lo describe Platón en la ciudad Atlantis, ¿no? Que era circular también. Pero bueno, eso es una especulación que... De todas formas, la semana pasada la doctora Vázquez hoy nos decía que eso probablemente fuese una novela inventada por Platón, ya que los propios textos de Platón hablan de una guerra entre Atenas y la Atlántida, y Atenas no pudo existir hace 9.000 años, evidentemente. Entonces, tampoco estaba claro que eso sea realmente un texto histórico, sino más bien pues una novela o un texto filosófico en el cual Platón pues quería contar otras cosas y no dar un dato perfectamente... O estaba transmitiendo un conocimiento. Sabes que las novelas a veces se usan para decir verdades, pero camufladas, ¿no? Seguramente. Eso va seguro. Ya me decía a mí Antonio
de la Nuez, un famoso historiador canario. Dice: Jaime, dicen más verdades las novelas que los libros de historia. Eso es cierto. Pues hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, Héctor, y es que las Islas Canarias no tengan misterios. Yo creo que las Islas Canarias son un puro misterio. Sí. Y sobre todo los que estamos enamorados de Canarias, que hemos estado alguna vez por allí y nos hemos venido siempre deseando volver, pues simplemente el hecho del paisaje, el entorno, y parece que te va a parecer San Borondón por cualquier parte, y la verdad es que es toda una maravilla. Yo creo que tenéis mucha suerte por tener ese paraíso en la tierra, que son esas 7 perlas que hay ahí en el Atlántico, y la verdad que siempre son fuente de misterio para nosotros. Siempre están pasando cosas y tenemos que recurrir de vez en cuando a vosotros para que nos contéis las maravillas de vuestra tierra. Y hablando de San Borondón, se va a editar un libro dentro de poco por 2 historiadores del Museo Canario, que va a revolucionar un poco todo el tema. Ya te avisaré, Joaquín. Estaremos preparados para presentarlo aquí en el programa como Dios manda. Vale. Pues Héctor Pérez Fajardo, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Héctor. Y Jaime Rubio, muchísimas gracias. Un abrazo. Joaquín, hasta otro día. Es siempre un placer teneros aquí en el programa y la verdad que muy interesante. Se aprende mucho con vosotros. Venga, gracias. Hasta otra ocasión. Venga. Juan Jovenza, los círculos y el misterio de la organización de la Atlántida. A mí la verdad es que los círculos me parece raro, pero lo que me parece realmente raro es lo de esta flecha que aparece y que efectivamente estoy aquí buscando en Sixpack y no aparece por ningún lado. Efectivamente yo creo que debe ser algo que han hecho recientemente, y yo creo que la mejor manera de investigarlo es ir allí en persona y verlo. Mucho cuidado, porque igual que podría ser algún tipo de símbolo de algo, de algún tipo religioso o lo que sea, yo creo que también es muy posible que sea algo publicitario, como ya pasó hace poco con los famosos círculos esos que hubo por Cataluña y que luego resultaron ser una campaña publicitaria. A lo mejor luego aparece en alguna marca de algo, ¿no? Sí. Juan Francisco, tu palabra final sobre este tema. Bueno, yo creo que realmente estas 2 figuras, la primera que tú has dicho, pues puede ser un poquitín dudosa, ¿no?, respecto a la figura pero la flecha realmente, si es una figura que está hecha y se puede demostrar que no es nada publicitario, como dice y tal, pues realmente tiene unos contenidos bastante incluso esotéricos y simbólicos, ¿no?, bastante importantes. Respecto a los círculos, pues bueno, yo creo que cabe cerrar la investigación, pero en principio no parece que sea nada concreto. Alejandra. Yo creo que me quedo con la conclusión que te has tenido al final, y es que Canarias sigue siendo un misterio, si no es por los círculos como hemos visto ahora. Sabemos que tiene otras muchas leyendas y otros muchos misterios que siempre lo hemos comentado aquí, que nos dejan siempre con un poquito de sabor de boca, de querer saber qué es, y no sabemos exactamente qué es. Quizás sea por su pasado, que no se sabe, y eso en sí tiene un envoltorio bastante misterioso, pero hay que decir que nos encantan los temas que de Canarias, porque tienen ese toque de misterio, y vamos, encantada de que nos traigan temas como este, y sobre todo a ver qué es la flechita esa que nos tiene a todos un poco en vilo, a ver si sabemos exactamente de qué es, o si es algo publicitario, por lo menos descubrir qué es.